Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías socialistas, con la de temas importantes que hay que tratar aquí, como por ejemplo emular a Portugal, que ha retirado el IVA de 44 alimentos, nos traen un tema algo peculiar. Pues bien, les explico. Las toallitas húmedas no están hechas de papel, suelen componerse de un entramado textil de poliéster y algodón, más fibras de celulosa y humedecidas con materiales limpiadores y glicerina. Toallita húmeda no es sinónimo de papel, aunque lleve celulosa en su composición. Y como consumidor debemos conocer que se asemeja más al plástico y a los textiles. Las toallitas de váter solo se diferencian en que su porcentaje de celulosa es mayor, pero aún así conservan gran parte del entramado de poliéster para darles resistencia. La absoluta falta de previsión de los sucesivos gobiernos ha llevado a que las plantas de tratamiento de aguas residuales no estén preparadas para tratar los productos textiles y plásticos que no se disuelven en el agua, como son las toallitas húmedas, compresas y tampones. El éxito de estos productos en el mercado viene derivado de una vida diaria en la sociedad occidental donde todo son prisas y nos facilitan las labores cotidianas, además de contribuir a mantener la higiene corporal cuando estamos muchas horas fuera de nuestras casas. Otra consideración que hacer es que en esta comisión no deberíamos atacar al sector productivo que ofrece a la sociedad herramientas que aportan facilidades para la vida diaria, amén de un ingente número de puestos de trabajo directos e indirectos. En general, no nos parece desacertada esta iniciativa, pero sí se merece algunas puntualizaciones. Y como siempre intentamos hacer en Vox, no queremos criminalizar a las empresas que ofrecen trabajo a los españoles. Hoy les vamos a regalar a los partidos del Gobierno un eslogan para sus campañas publicitarias. Al váter, solo pipí, popó y papel. Perdonen la chanza, señorías, pero consideramos esta iniciativa una cortina de humo sobre otros problemas cruciales de los consumidores. Pero, como no perjudica, la apoyaremos. Muchas gracias, señora Presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, la falta de servicios esenciales en las zonas rurales no la está generando la digitalización, tal y como han reseñado ustedes en el título de su iniciativa. En las zonas rurales no hay servicios esenciales, simple y llanamente porque no hay población. La natalidad sí que es responsable de la despoblación de las zonas rurales y la natalidad en España no es algo espontáneo, sino que es fruto de políticas públicas en contra de la familia y en contra de la natalidad de los distintos gobiernos del Partido Popular y del PSOE. Si tuvieran algún interés en apoyar a las familias y a la natalidad, no hace falta que sigan experimentando con políticas fallidas. Miren a su alrededor y aprendan de los países de nuestro entorno con una natalidad significativamente más elevada a la nuestra, como Polonia o Hungría. Por otro lado, además de la baja natalidad, hay otro factor catalizador para la despoblación en las zonas rurales: las políticas globalistas en contra del campo. La Agenda 2030, esa agenda de no tendrás nada y serás feliz, la que también han introducido, no en sus programas electorales, pero la han introducido de la mano de los gobiernos del Partido Popular y del PSOE, una agenda o políticas globalistas diseñadas por ecologistas de salón que perjudican gravemente al sector primario, obligando a agricultores y ganaderos a abandonar sus trabajos y, por lo tanto, a abandonar las zonas rurales. En este escenario de despoblación de las zonas rurales, los servicios esenciales, tanto públicos como privados, se vuelven inviables. Los públicos se podrían financiar con la solidaridad de todos los españoles vía impuestos. Sin embargo, no se puede pretender que las empresas privadas presten servicios que ni siquiera son viables para las administraciones públicas, como se demuestra con el cierre de colegios públicos en donde no hay un número mínimo de alumnos que justifique la asistencia de esa institución educativa. Por esta razón hemos presentado una enmienda para que donde se quiera garantizar servicios esenciales prestados por entidades privadas, se incentive fiscalmente a las empresas prestadoras de servicios el sobrecoste de la atención presencial en esas zonas rurales despobladas. Confío en que el Grupo Parlamentario Popular acepte esta enmienda de sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ya presentamos una enmienda a la totalidad de la Ley de Equidad, y lo tuvimos claro.
Me basaré sobre todo el pequeño discurso, en el profesor Salvador Carulla, que lo que he leído es de lo mejor que he encontrado. Este profesor es profesor de las universidades de Cádiz, Canberra y Sydney. Y dice así, hay cosas que entremezclo. Tenemos que llegar, bueno, ante todo decir un paréntesis. La sanidad privada y la pública son dos hermanos siameses que están pegados y no se ven muchas veces, pero que siempre van juntos. Tenemos que llegar a consensos y crear los mecanismos que permitan probar soluciones para reforzar el sistema y evaluarlos adecuadamente. Entre las soluciones es fundamental apoyar a los profesionales. Hay que evitar que los sanitarios que estén en el sistema público se pasen al privado o se retiren precozmente o se vayan a otros países, cosa que hoy en día con la movilidad en la Unión Europea es muy fácil, puesto que las ofertas de trabajo y las condiciones económicas son mucho más altas que en España. Y sobre todo evitar los idiomas cooficiales que sea o mérito o obligatorio, como en muchas comunidades autónomas, entre ellas la mía, en Baleares, donde el Partido Socialista que está en el poder se ha tenido que desdecir en una semana. Debido a la falta de médicos, dijeron que no exigían el catalán, que es un idioma que no se ha hablado jamás en la isla, en xaran mallorquí siempre, que es muy distinto, completamente diferente, y han pasado de nuevo a exigirlo. No se trata de privatizar el sistema público, sino de responder a una demanda creciente que requiere una mayor colaboración de los sistemas privado y público para dar la mejor prestación posible a los ciudadanos en un periodo de crisis en donde la demanda de atención sanitaria aumenta un 20% en esta década sin que haya habido un refuerzo similar del presupuesto. Hay que entender que la crisis de la sanidad no es un debate entre pública y privada, sino es un problema estructural y sistémico, como las piezas de un dominó. Estamos viendo caer la calidad de la asistencia primaria, luego impactará en las distintas especialidades, en los hospitales y finalmente se trasladará al sector privado. Tenemos que entender que la sanidad es un sistema conectado, donde no hay compartimentos estancos. Los problemas van a ir yendo del público al privado y la crisis del sistema privado retroalimentará la crisis del público. En la universalidad de la asistencia no es barra libre, sino puntos de control. Y esto me remito al autor. Estos factores han tenido una respuesta diferente en distintos países. Los sistemas de Australia y de España son de acceso universal. Sin embargo, en Australia hay un mecanismo fortísimo de copago y en España el 30% recurre al sector privado y concertado. Es decir, que el sistema privado y concertado de la Universidad de la Asistencia Médica en España es un copago escondido, algo así como la inflación es el impuesto a los pobres. Aquí también tenemos un sistema regulador que es la privada. Es decir, el sistema público que tenemos es exactamente tiene un 30% de déficit asistencial. Y además puedo decir por experiencia que los que tienen un seguro no son las clases más pudientes, sino que la inmensa mayoría es clase media y media baja, y lo digo por experiencia. Estos sistemas universales coexisten con atención privada o de copago en equilibrio. ¿Cómo plantear ese equilibrio? Ahí está la clave. Es donde es necesario aplicar sistemas sofisticados de análisis, hablar con los agentes sanitarios y de una vez decir por todas que ese déficit estructural de casi el 30% tenemos los hospitales, que son los privados, y es pues a base de conciertos. Si esto funciona, el sistema de contratación de seguros privados disminuiría y, por lo tanto, las listas de espera, que en muchos casos son muy largas, también. Tenemos los medios, tenemos todo. Es cuestión de ponernos a trabajar y pensar de una vez con sentido común que los dos sistemas pueden coexistir juntos, deben coexistir juntos, y la mayoría de las veces que tengan financiación
pública a base de conciertos o de lo que sea. Y muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, saludamos en primer lugar la iniciativa del grupo proponente que nos permite poner sobre la mesa el interminable debate del problema de atención primaria. Son muchas las propuestas debatidas en distintos foros y en diferentes momentos de los últimos años de gobierno PP-PSOE y PSOE-PP. En ningún momento hemos constatado mejoras al problema, sino al contrario, un empeoramiento sucesivo de las situaciones laborales de los profesionales y de una atención cada vez más deficiente hacia los pacientes. Los usuarios se ven abocados a buscar un seguro privado cuando ya están pagando o han pagado durante toda su vida un seguro médico obligatorio. No existen soluciones mágicas que reviertan problemas largamente existentes. Cabe hacerse la pregunta de que si las soluciones hasta ahora puestas sobre la mesa ningún gobierno las ha llevado a la práctica, ¿cuál será el motivo? Está claro que ninguna administración, presente, anterior o futura, quiere tener problemas. ¿Será que estamos perpetuando errores que hacen que la bola de atención primaria vaya creciendo exponencialmente? La especialidad de medicina familiar y comunitaria se creó para mejorar la formación y estandarizar la labor de los médicos generalistas que atendían primaria hasta ese momento. Como el nombre de la especialidad pone de manifiesto, estaba encaminada a que un mismo médico atendiera a todos los miembros de una familia y los acompañase en la historia de salud-enfermedad a lo largo de la vida. Esto se volvió una quimera, desde el mismo momento en que los médicos de familia tienen una alta tasa de temporalidad. Siempre ha sido así y resulta muy difícil llegar a conocer a los pacientes que tienen a su cargo con contratos a veces de días. No se ha cuidado a este colectivo, no se le ha fidelizado en su puesto de trabajo, ni se le ha ofrecido una calidad de vida, ni un sueldo equitativo donde se recompensasen sus responsabilidades, ni bonificaciones especiales en puestos de peligrosidad o de difícil cobertura, ni una protección a la conciliación familiar. Todo esto se ha visto favorecido, además, por el distinto tratamiento que ofrece cada región a los médicos de familia, con remuneraciones, tipos de contratos y oferta pública de empleo muy dispares, que pone de manifiesto una vez más el fracaso de las autonomías y de los 18 sistemas sanitarios existentes en España. A la falta de previsión del incremento de disponibilidad de médicos que la sociedad necesitaría a mediano y largo plazo, debemos añadir los errores en la utilización que se ha hecho de estos profesionales, así como de la planificación de su formación, alargando a 4 años la especialidad, cuando con 3 salían maravillosos médicos. Y todo ello con la tapada finalidad de utilizarlos un año más como mano de obra barata. De otra parte, un número importante de médicos de familias están adscritos a especialidades en distintos servicios, ejerciendo, por ejemplo, funciones de ginecología, de pediatría, de traumatología y, además, ocupan todos los puestos de urgencia hospitalarias y extrahospitalarias porque este Gobierno no quiere crear la especialidad correspondiente. De esta forma, tenemos un importante número de profesionales secuestrados en funciones que no son los contenidos de su especialidad y mientras nuestra atención primaria está desabastecida y los usuarios desatendidos. Cabe la opción, como existe en el Reino Unido, de contratar todos los servicios que se necesiten en tanto en cuanto Vox no llegue al Gobierno y ponga orden en esta situación. Apoyamos todos los puntos de esta iniciativa y proponemos una enmienda para que se cree la especialidad de urgencias y emergencias de forma inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a colocar, con su permiso, un poquito mejor. Miren, la proposición no de ley presentada por el Grupo de Podemos dice pretender el potenciar la especialidad de medicina interna. En primer lugar, permítanme una nota de agradecimiento personal a mis maestros internistas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal. Magníficos profesionales que ya entonces, en 1979, era una suerte de aldea gala en un conjunto de hospital dominado, como debe ser, por las especialidades.
A mi modo de ver, y sintiéndolo mucho, porque todos agradecemos, por ejemplo, al que inventó el avión de hélice. E incluso el avión de hélice a veces tiene más ventajas, planea, por ejemplo. Pero todos volamos en avión de reacción. Y es que la medicina interna tiene un problema conceptual, otro de competencia, uno de supervivencia, uno de incongruencia y otro de competitividad. El conceptual es que es una especialidad paradójica, ya que su propia esencia es la ausencia de especialización. Tiene un problema de competencia, señorías, porque la especialización es la respuesta racional al crecimiento exponencial del conocimiento científico. Es la garantía de que los pacientes reciban un trato más competente. Las especialidades médicas se construyeron por esa necesidad y quiero recordar que con la oposición de las cátedras de medicina interna que parece que vuelven a la carga. El acúmulo de conocimientos médicos sigue y desde hace más de 30 años han surgido especialidades dentro de las especialidades. Por lo tanto, la evolución científica va en sentido contrario a lo que dice el proponente. Los médicos especialistas ya tienen esa visión general de la medicina que les da en las facultades y en la especialización tienen y dan la garantía de que los pacientes reciban un trato más competente. Por lo tanto, es lógico que la medicina interna, sintiéndolo mucho, se extinga. Y los servicios de medicina interna, como ha dicho el doctor Zamarrón, se han convertido en servicios de estancia transitoria, en servicios geriátricos o en servicios que atienden a pacientes con infecciones, ya que la especialidad de infecciosas no está aún reconocida. En el momento que la especialidad de urgencias de infecciosos sea reconocida, los servicios de medicina interna tienen un grave problema. Y además tiene un gran problema de incongruencia, porque no hay un servicio de medicina interna en que los internistas no se especialicen de forma subterránea. De hecho, la PNL reclama áreas de capacitación específicas, como reclamar que se especialicen subrepticiamente. Y de competitividad, señorías, tiene un problema con la especialidad de medicina de familia. De hecho, nosotros creemos que la medicina interna debería tener su ámbito de actuación principal en la atención primaria. Hay que posiblemente descartar por falta de practicidad y porque la experiencia ha dicho lo contrario, la cuestión de medicina de familia. Habría que buscar un acuerdo fusión entre ambas especialidades. Señoría, sí, tiene estoy que terminar, terminando. ha cedido de tiempo. Ya que es en ese contexto de atención primaria donde se precisa una visión global y no es tan necesario un conocimiento profundo. En consecuencia, el potenciar la medicina interna en la dirección que apunta la PNL es regresivo y reaccionario desde el punto de vista científico y, por lo tanto, perjudicial en potencia para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por las especificidades de estos medicamentos, de estos fármacos. Se tratan de productos dedicados a un número reducido de pacientes, precisan de una elevada inversión económica y la investigación lleva asociada un alto riesgo de fracaso. Desde la industria farmacéutica advierten que el número de resoluciones negativas que obtienen los medicamentos huérfanos candidatos a financiación tiene un efecto desincentivador a la hora de priorizar el mercado español en la fase de lanzamiento de nuevos productos. Aunque el desafío para la investigación sigue siendo enorme, el actual marco regulatorio europeo basado en incentivos ha fomentado la inversión privada en la investigación y ha supuesto que solo en la última década los proyectos de I+D en este ámbito hayan crecido en un 88%. A todas estas trabas se suma que las evaluaciones regionales provocan que, dependiendo del lugar de residencia, un paciente que sufra la misma patología no pueda acceder a un tratamiento que sí financia la región vecina, o el médico especialista tenga que solicitar la autorización pertinente para recibir el tratamiento como medicación extranjera. Esta situación, derivada de las ineficiencias del Estado autonómico y que perjudican a la igualdad entre los españoles, provoca no solo retrasos inadmisibles en disponer del medicamento, sino que es un coste adicional para las arcas del Estado. Los informes anuales de acceso a terapias innovadoras publicados en la Unión Europea concluyen que el acceso a medicamentos huérfanos en nuestro país
se separa de la tendencia registrada en países de nuestro entorno socioeconómico. Estamos de acuerdo con el petitum de esta iniciativa, pero creemos que los pacientes se verían beneficiados añadiendo el concepto de agilización del último trámite en el acceso a medicamentos, que es la evaluación regional, y que además produce una inequidad injustificable que hace que personas que tienen el mismo diagnóstico no puedan acceder a fármacos que otros españoles sí tienen financiados. Esperamos que, en honor a la justicia y al derecho de todos los españoles de ser tratados por igual, acepten la enmienda que les proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, yo entiendo que es muy difícil presentar y defender proposiciones no de ley a los grupos parlamentarios de los partidos políticos de la coalición de gobierno. Pero lo que no es razonable e incluso cruel es engañar y crear falsas expectativas a colectivos cuya característica fundamental es el dolor, el sufrimiento y la desesperación por las enfermedades que padecen o han padecido. En su iniciativa proponen extender a otras patologías o grupos de patologías, como el cáncer, los principios recogidos en la Ley 4/2018 de 11 de junio. La citada norma no supone ningún beneficio o garantía para esos colectivos a los que pretenden engañar. En su disposición final primera, que modifica la disposición adicional quinta de la Ley del Contrato de Seguro, bajo el título de No discriminación por razón de VIH, SIDA u otras condiciones de salud, establece lo siguiente: no se podrá discriminar a las personas que tengan VIH, SIDA u otras condiciones de salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas por razón de tener VIH, SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables que se hallen documentadas previa y objetivamente. Esta salvedad final elimina cualquier expectativa en el ámbito del derecho al olvido que ustedes pretenden con su iniciativa. Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado una enmienda para una posibilidad que sí sería eficaz, que, como sucede en otros ámbitos de difícil o imposible cobertura, el Consorcio de Compensación de Seguros permita contratar coberturas que hayan sido rechazadas por dos entidades aseguradoras a las personas que tengan VIH, SIDA y otras patologías o grupos de patologías como el cáncer. Esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista acepte nuestra enmienda, que sí ayudaría a quienes han sufrido tanto. Muchas gracias. Hola, señora presidenta. Buenas tardes, noches, ya casi, señorías. Una previa. Nuestro grupo la enhorabuena a la señora Darias y la damos por no haber presentado la Ley Darias de Sanidad, mal llamada de Equidad y Universalidad. Así que saludamos el que no la haya presentado. Y efectivamente, señor Andrés, nuestro grupo ha presentado una PNL firmada por la señora Olona, ¿sí es verdad?, cuando era secretaria general y ya no está en el Congreso. Los que sí están todavía en el Congreso son diputados del partido de usted. O sea, el de Roldán y el de Gámez, que al parecer burlaron el toque de queda para ir al restaurante Ramsés, mientras a los demás nos encerraban ilegalmente. Por favor, ruego, señorías, silencio. Y voy a la cuestión, señora presidenta, pero no podía dejar pasar y la contestación a la señora Andrés. Efectivamente, los sarcomas nos simpatizamos con la proposición no de ley del Grupo Socialista. Son un grupo raro y heterogéneo. No se preocupe, señora presidenta, me impondré por la voz y por la razón. Son un grupo raro y heterogéneo de tumores malignos que representan menos del 1%
25% de todas las neoplasias malignas en adultos y aproximadamente el 10% de los cánceres en los niños. Es importante que retengan esto, porque tiene que ver con nuestra enmienda. Y aproximadamente el 80% de los sarcomas se desarrollan inicialmente en los tejidos blandos, o sea, en los tegumentos, y el resto en los huesos. Es importante trasladar a los pacientes con masas de partes blandas de identidad incierta a centros especializados. ¿Por qué? Porque la extirpación parcial, si bien no parece comprometer la supervivencia, puede aumentar las metástasis y además puede comprometer la viabilidad del miembro. De tal manera que es importante enviarles a centros especializados. Y en caso de sarcomas óseos, su propia rareza, 470 al año, según estimaciones de la SEOM, en Estados Unidos parece que un poco menos, hace preciso que su evaluación y tratamiento sean centros especializados. Por lo tanto, hemos propuesto dos enmiendas que yo creo que son aceptables para el Grupo Socialista. Primero, que hemos sustituido en el Sistema Nacional de Salud por diagnosticados de sarcoma en España y en el caso de españoles residentes en el extranjero. ¿Por qué? Porque según la Ley 14/1986 de 25 de abril, el Servicio Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de las administraciones del Estado, pero hay 11 millones de personas con aseguramiento privado. Y, por lo tanto, es cada vez más frecuente que, debido a las listas de esperas crecientes del Sistema Nacional de Salud, hay españoles que son diagnosticados, siquiera sea por presunción, en centros privados. Estos pacientes tienen derecho y pueden preferir luego a centros públicos del Sistema Nacional de Salud y acudir a centros de referencia. Tienen derecho. Y lo mismo aplica para españoles residentes extranjeros, señorías. Pueden no ser diagnosticados en el Servicio Nacional de Salud y, sin embargo, tener todo el derecho, como españoles, a que sean atendidos por el Servicio Nacional de Salud. Y también no entendemos por qué se pone en el segundo punto del petitum, se circunscribe los protocolos de actuación y derivación clínica para pacientes adultos. Nosotros proponemos en adultos y en niños. Y, si me permiten una enmienda in voce, sería también en adolescentes. ¿Por qué? Porque el 10% de los cánceres pediátricos son sarcomas de partes blandas y los osteosarcomas son tumores poco frecuentes en comparación con los carcinomas, pero se dan principalmente en niños y adolescentes. Así que no entendemos por qué han excluido ustedes, parlamentarios socialistas, a los niños ni a los pacientes que son diagnosticados en centros privados, ni tampoco a los españoles que residen en el extranjero y que son diagnosticados de sarcoma. Toda nuestra simpatía, todos nuestros esfuerzos en pos del bienestar, tratamiento y curación de los pacientes con sarcomas, pero desde luego estas enmiendas consideramos que son muy razonables y yo creo que son perfectamente asumibles por el Partido Socialista. Si no lo hacen, pues bueno, pues diremos que sí, no obstante, pero yo creo que deberían aceptarlos. Muchas gracias. Presidente.